Por favor, busque Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo que vive en nosotros es muy celoso por causa de Cristo. Y la Escritura dice una y otra vez que Dios nos ha dado de su Santo Espíritu para que glorifiquemos a Cristo y para que promocionemos la causa de Cristo. Esto es absolutamente esencial que usted lo comprenda. Esto es por lo que debe orar ferviente y espiritualmente. Y en este estudio bíblico quiero compartir con usted cómo orar en el Espíritu. Quiero que piense en primer lugar en el ministerio del Espíritu Santo y segundo, en el ministerio del Espíritu Santo por nuestro intermedio. Incidentalmente, quisiera que veamos otros versículos antes de profundizar en el mensaje. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora veamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Espero que haya entendido que la oración es el más grande privilegio que tenemos los hijos de Dios. De todos los privilegios que Dios nos ha dado, la oración es uno de los más grandes, sin ninguna duda o equivocación. Es ya tiempo de practicar la oración amorosa y laboriosa, la oración persistente y la oración que espera. Pero la oración no solo es nuestro más grande privilegio, sino que debe ser también nuestro más grande servicio. Muchas veces pensamos que la oración es la forma de forzar a Dios a que nos sirva, en vez de ser el medio por el cual buscamos cómo conocer la voluntad de Dios y servirle. ¿Sabía que cuando oramos sinceramente estamos sirviendo a Dios? Si usted por circunstancias físicas no puede servir a Dios desde ese punto de vista, sí puede orar. ¿No es verdad? Y cuando ora está sirviendo a Dios. Ahora escúcheme atentamente. Con frecuencia la oración es el más grande fracaso del cristiano. Y aunque oremos, nuestras oraciones no son contestadas. Busque Isaías 1:15. Hablando a esa generación de Isaías, Dios dijo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto es extraño, porque Dios quiere contestar nuestras oraciones. Y sin embargo, Él dice que hay ciertas situaciones en las cuales Él esconde su rostro de nosotros y que a pesar de la multitud de nuestras oraciones, Él no escuchará. ¿Por qué? Estoy convencido que una de las principales razones de por qué nuestras oraciones no tienen poder, y si no recibimos ninguna respuesta, es porque no oramos en el Espíritu Santo. El orar en el Espíritu cambiará nuestra oración. Dejará de ser una lista de resentimientos para convertirse en privilegio. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por medio de nosotros? Nos da fortaleza precisamente para poder orar. En Romanos 8, quiero que note unos versos muy significativos, comenzando con el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí la Biblia establece un principio que tiene que ver con la forma de vida que heredamos de Adán. Cuando la Biblia usa la palabra carne, está hablando de nuestra naturaleza no regenerada. Romanos 8, versos 5 y 7, continúa diciendo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. La palabra enemistad aquí significa guerra. Y el apóstol sigue diciendo, porque no se sujeta a la ley,
de Dios, ni tampoco puede. Tenemos en nosotros una naturaleza espiritual, pero también una naturaleza carnal, y hay una batalla entre las dos naturalezas, el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y cuando usted ora, comienza la batalla espiritual entre esas dos naturalezas. La naturaleza carnal no quiere orar, porque lo carnal está en contra de lo espiritual, y lo carnal es enemistad contra Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Porque dentro de usted hay una batalla espiritual que no quiere ni reconocerla, peor enfrentarla. Su naturaleza carnal no está sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y cuando usted va a orar sin tener deseos de hacerlo, sus pensamientos estarán en todo menos en la oración. Su mente se llenará de incredulidad y no buscará la voluntad de Dios. No tendrá sentido ninguno de la presencia de Dios. Y aunque quiere orar y sabe que debe orar, su naturaleza carnal no se lo permite. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esta mente y naturaleza carnales es una debilidad en nosotros. Mientras más pronto lo admitamos, será mucho mejor. Y debemos aceptar y enfrentar esta debilidad, porque la Biblia dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una de las cosas más difíciles de aceptar por parte de los cristianos es nuestra debilidad espiritual. Vamos por ahí negándola, tratando de demostrar que no somos débiles, cuando lo que debemos hacer es humillarnos, inclinar nuestra cabeza y aceptar que somos débiles. Y debemos hacerlo por dos razones. Primera, porque la Biblia así lo dice. No es que usted tiene un complejo de inferioridad, sino que tiene una debilidad espiritual. Por favor, acéptela. En segundo lugar, su debilidad puede ser una ventaja. Piénselo desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué Dios permite que usted tenga esa debilidad? Para que usted no sea independiente en sus oraciones, para que su total dependencia sea en Él. Según la Biblia, el secreto de su fortaleza es el que entienda su debilidad y por lo tanto deje de depender en usted mismo. Busque 2 de Corintios 12:9. Dios le habla al apóstol Pablo y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo entiende? La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo pudo decir, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos dicen que la razón por la que no oran es porque son débiles. Pero la verdad es que a lo mejor usted no es lo suficientemente débil. A lo mejor no ha entendido por completo cuán débil debe ser para que no tenga que luchar cuando ora y comience a orar en el Espíritu. Verá, hay dos maneras de orar. La una es en la carne, y es por eso que cuesta tanto hacerlo. La otra es orar en la forma en que la Biblia lo enseña, o sea, admitiendo nuestra debilidad y confiando absolutamente en Dios. No creyendo que soy autosuficiente en la oración, sino orando en el Espíritu. Dios nos permite estar continuamente débiles para que podamos continuamente confiar en el Espíritu Santo. Hay 6 enemigos que evitan que oremos y quiero que veamos cómo el orar en el Espíritu es la respuesta contra esos 6 enemigos. Primer enemigo, la indiferencia. O sea, cuando no tenemos ganas de orar, sentimos un letargo espiritual. Los párpados como que se nos vuelven pesadísimos. Alguien dijo que el gran problema espiritual y emocional en el mundo en general es la apatía. Pero evidentemente, eso a nadie le importa.
ha notado que siempre encontramos tiempo para aquello que queremos hacer. Entonces, no es que no tenemos tiempo para orar, sino que no queremos orar. ¿Por qué? Porque nuestra carne no tiene ningún apetito espiritual. Porque lo carnal es enemigo de Dios y no está sujeto a la ley de Dios, porque no lo entiende. Hay algo en nosotros que no quiere que oremos, pero tratamos de impresionar a los demás con una falsa espiritualidad. Hay algo en nosotros que se revela cuando pensamos en orar, y eso nos sucede a todos, aún a pastores y predicadores, aunque usted no lo crea. Ese algo, ¿sabe qué es? Es nuestra vieja y pecadora naturaleza. Ahora, ¿cómo es que orar en el Espíritu le ayudará en su deseo de orar? Veamos lo que dice Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién exclama, Abba, Padre, en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ama el orar. Y cuando usted deje en libertad al Espíritu Santo en usted, entonces Él le da la energía y el deseo de orar. Anote al margen Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Porque yo soy un hijo de Dios. Dios puso el Espíritu de su Hijo en mi corazón, y es el Espíritu Santo el que clama, Abba, Padre. Las palabras Abba, Padre, son arameas, no griegas, que literalmente significan papá en su forma diminutiva, o sea, papacito. ¿Alguna vez ha pensado en el gran Dios que formó las galaxias y las montañas, y los océanos, y el sol, y la luna, y las estrellas? ¿Ha pensado en llamarle papá o papacito? En el arameo, esta es una palabra que denota respetuosa familiaridad, no abuso de confianza. Denota reconocer el carácter divino de Dios y nuestro nivel humano. Alguien dijo muy certeramente que la demasiada familiaridad produce falta de respeto, o como dice el refrán popular, se les da la mano y se agarran del codo. Algunos no solo que se agarran del codo, sino también del brazo y de todo el cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ora si nosotros se lo permitimos. El problema de la indiferencia en la oración nunca será resuelto hasta que usted aprenda a orar en el Espíritu. Por lo tanto, el enemigo número 1 de la oración es la indiferencia. Segundo enemigo, la ignorancia. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Se ha desanimado alguna vez porque no sabe por qué orar? Bueno, yo sí. A veces cuando voy a orar, hay tantas personas y tantas cosas y tantas oportunidades por las cuales orar, que francamente no sé por qué orar y me siento desanimado, porque sé que no puedo orar por todo y por todos como yo quisiera. Pero escúcheme, para evitar que eso me desaliente, terminaría no orando por nadie ni por nada. Lo que quiero decir es que a veces tenemos tanto por qué orar que no sabemos por qué orar. Espero que no le haya confundido. Pero para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. ¿Cómo saber por quién o por qué orar? Si el Espíritu Santo pone en su corazón el nombre de una persona en particular o de una situación específica, entonces esa persona o esa circunstancia será el motivo de su oración.
Todos quienes están en autoridad gubernamental, militar y religiosa deben ser su constante motivo de oración, así como misioneros y organizaciones dedicadas a la predicación de la palabra y a la ayuda cristiana en todas partes del mundo. Escúcheme, ningún ser humano, por muy cristiano que sea, puede orar por todas estas cosas. Pero el Espíritu Santo sabe por lo que usted debe orar. Cuando yo no sé por lo que debo orar y cuando no sé cómo orar, dependo totalmente del Espíritu Santo que vive en mí, porque Él sí sabe por quién debo orar y cómo debo orar. Suponga que hay un creyente, un anciano de 80 o 90 años que está muy enfermo y usted va a orar por él. Le pide a Dios que le restaure la salud o que se lo lleve al cielo. ¡Qué decisión!, ¿verdad? Porque mientras usted pide restauración física para ese anciano enfermo, Dios ya ha determinado llevarse a ese santo al cielo. Entonces, en el Espíritu, usted ora porque la voluntad de Dios sea manifestada y aceptada. Mire lo que dice el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mi amigo, ese es el secreto. Cuando oramos para hacer la voluntad de Dios, Él nos oye. El secreto al orar en la voluntad de Dios es el secreto de la oración victoriosa. Busque Isaías 11:2. Y esposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Tercer enemigo, la impotencia. Y con esto hago referencia a nuestra debilidad, a nuestra inhabilidad física. ¿Alguna vez ha tratado de orar cuando tiene dolor de cabeza o cuando está que se cae de sueño? ¿Ha tratado de orar cuando su espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Pedro, Santiago y Juan se quedaron dormidos aun cuando Jesús les había dicho que velaran y oraran. Es evidente que no tuvieron fuerza ni resistencia física, ni resistencia espiritual y emocional para concentrarse en la oración. En ese sentido, fueron débiles e impotentes. ¿Cómo se siente usted en su vida de oración? Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando Jesús estuvo sentado junto al pozo de Jacob, una mujer samaritana de cuestionable vida moral se acercó al pozo para sacar agua. Ella se había casado varias veces y con quien vivía en la actualidad no era su marido. Y Jesús le habló acerca del agua de vida. Jesús había caminado mucho y estaba cansado. Los discípulos habían ido hasta la ciudad para comprar qué comer, y cuando regresaron, encontraron a Jesús completamente recuperado, lleno de vigor y energía, y cuando los discípulos le invitaron a comer lo que habían comprado, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. El Espíritu de Dios había llenado de energía el cuerpo de Jesús y le había dado fortaleza. Algunas veces cuando su espíritu decae, cuando no se puede concentrar mentalmente, cuando se siente débil e impotente, ponga su ser en manos del Espíritu Santo. Ore en el Espíritu, no en la carne. Si usted tiene problemas de sueño cuando ora, no se vaya a la cama a orar, ni se arrodille poniendo su cabeza en un suave almohadón. Le puedo asegurar que se quedará dormido antes de haber empezado a orar. Se lo aseguro. ¿Sabe lo que hago cuando a mí me sucede eso? Me levanto y comienzo a caminar, y oro mientras camino. Como se puede imaginar, no me quedo dormido si estoy caminando.
Y como al caminar estoy bien despierto, entonces oro. Para mí eso es algo práctico, pero por sobre todo esto está mi dependencia en el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí y me enseña a orar. Cuarto enemigo, las interferencias o interrupciones. Hablo de interrupciones e interferencias satánicas. Escúcheme, cuando usted se arrodilla y comienza a orar, el diablo disparará toda la artillería del infierno en su contra. El diablo hará no solo lo posible, sino aún lo imposible para tratar de que usted no ore. Sidlow Baxter fue un gran hombre de Dios y alguna vez dijo algo que nunca olvidaré. Cuando un cristiano va a orar, el diablo les dice a sus demonios: muchachos, hagan lo que sea para que no ore. Si logramos impedir que ore, le venceremos fácilmente. Pero si no logramos impedir que ore, él nos vencerá siempre. El diablo tratará de impedir que oremos. ¿Y cómo lo va a vencer? Ninguno de nosotros es coteja para el diablo. No tenemos ni el poder, ni la fortaleza, ni la capacidad para hacerlo. La única manera de vencer al diablo es cuando oramos en el Espíritu. Veamos por un momento Efesios 6, desde el verso 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, hay que prepararse para la batalla. Hasta ahora usted no ha tenido ni siquiera una escaramuza. Todo lo que ha hecho es ponerse la armadura. La batalla va a comenzar. Mire lo que dice el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos habla de la armadura, pero también de la batalla. Los cristianos están en una guerra, y esa guerra será ganada o perdida en nuestras rodillas y en oración. Y cuando vamos a nuestras iglesias, no vamos a guerrear, sino a recoger los despojos de la batalla. ¿Cómo vamos a vencer al diablo? Recuerde, estoy hablando de interferencias e interrupciones. Por lo general, ¿qué es lo que sucede justo cuando usted va a orar? Pues suena el teléfono, algún alimento se quema en la cocina, los hijos pelean, y todo esto le produce un tremendo dolor de cabeza, y su mente es distraída del propósito primario. ¿No le ha pasado a usted eso? Pues a mí sí. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Nuestro enemigo, el diablo. ¿Por qué no quiere que usted ore? No quiere que su mente y su espíritu y su corazón estén concentrados en oración y súplica en el Espíritu. Por eso es que hay que ponerse la armadura de Dios no solo para batallar, sino para orar. Porque orar en el Espíritu es una verdadera batalla. Y el diablo no es coteja para el Espíritu Santo de Dios. Usted no puede orar con efectividad en la carne debido a las interferencias, a las interrupciones que el diablo pone y pondrá en su camino. Volvamos otra vez a Romanos 8. No solo tenemos problemas de indiferencia y de ignorancia, y de impotencia y de interferencia. Quinto enemigo, la inexpresividad. Hay veces cuando no somos capaces de decir lo que debemos decir, lo que es necesario decir, o lo que queremos decir. A veces no encontramos las palabras adecuadas,
y nos sentimos frustrados porque tenemos la impresión de que nuestro vocabulario es inadecuado. Hay veces que queremos adorar y otras veces queremos implorar, acercarnos a Dios con alguna petición legítima, y sin embargo nos volvemos inexpresivos. A veces en nuestro corazón tenemos sentimientos tan pero tan profundos y sin embargo no encontramos las palabras para expresarlos. ¿No ha experimentado usted eso alguna vez? Debo admitir que yo sí. Pero gracias a Dios, mire lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Entiende esto? El Espíritu Santo de Dios a veces toma mis gemidos y palabras que ni siquiera puedo pronunciar. Por así decirlo, el Espíritu Santo es nuestro traductor e intérprete. Ahora escúcheme atentamente. Algunas personas creen que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Pues no lo es. Y no es de eso de lo que el apóstol está hablando aquí. Él está hablando de algo que usted no puede expresar, de algo que tenemos que llenan por completo nuestro corazón, hasta el punto de sentir que se nos rompe. A veces un padre o una madre sienten tanto amor, tanta ternura por sus hijos, que no pueden verbalizar lo que sienten en la oración. A veces una persona está de pie junto a la cama de un ser amado gravemente enfermo, o frente a la tumba de alguien muy amado, y siente como si su corazón fuera a explotar, y como no encuentra las palabras adecuadas, termina suspirando, llorando, gimiendo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que sabe cómo tomar nuestras lágrimas, llantos y gemidos y hacerlos aceptables, entendibles delante de Dios. Toman las cosas de las cuales no podemos hablar, toman nuestra inexpresividad, y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por los santos con gemidos indecibles. Ahora esta palabra gemidos es muy interesante. Se refiere a los sonidos que hace un bebecito con su boca, pero también denota los fuertes gemidos de una madre cuando está dando a luz. Esos sonidos emitidos por una mujer que está dando a luz son únicos en su género. Y es un gemido transfigurado por la expectativa de la llegada del bebé. Y bien se podría decir que es la más sentida, la más profunda forma de oración. Ese dolor que la madre siente al traer al mundo una nueva vida es distinto a cualquier otro dolor físico, porque está ligado al deseo materno de cumplir con el rol para el cual Dios la ha creado. Sexto enemigo, el ser inaccesible. Verá, algunas veces sentimos que nuestras oraciones no llegan hasta el trono de la gracia. De hecho, sentimos que no llegan a ninguna parte. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el velo del templo se ha partido en dos, dándonos acceso no solo al lugar santo, sino y sobre todo al lugar santísimo. Pero necesitamos algo más que el derecho de entrar. Necesitamos el poder para hacerlo. La sangre nos da el derecho para venir, pero el Espíritu nos da el poder para entrar. Por favor, busque Efesios 2:18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea que por el Espíritu tenemos acceso. Es el Santo Espíritu de Dios quien nos toma de la mano y nos guía hacia el trono de la gracia. Hace algunos años fuimos invitados a Taiwán, juntamente con otros creyentes, para hablar con uno de los oficiales más altos del gobierno taiwanés. El hijo del general Kang Sheng estaba a cargo de todas las fuerzas militares de la República China.
Y nos sentimos muy honrados con esa invitación. Y cuando llegamos al lugar, nos solicitaron nuestros pasaportes y nos revisaron minuciosamente, por razones de seguridad. Nos dieron el derecho de estar ahí, y cuando llegamos hasta las puertas del palacio, un oficial impresionantemente uniformado nos escoltó. Fue evidente que necesitábamos algo más que el derecho de venir. Necesitábamos a alguien que nos escoltara y nos guiara dentro del edificio. El Espíritu Santo es quien nos escolta hacia el trono de la gracia de Dios y nos permite el acceso directo. O sea que no solo tengo una invitación real, sino que tengo un guía en el palacio. El Espíritu Santo que me lleva a la misma presencia de aquel a quien amo con todas las fuerzas de mi alma, atravesando las cortinas de hierro del pecado, llevándome hasta el lugar santísimo. Todo gracias a la sangre de Jesús y a la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Por eso Él es de suma importancia. Pero mire, no solo debemos orar en el Espíritu, sino que debemos entender también lo siguiente. El Espíritu Santo no solo tiene un ministerio en nosotros, sino que también tiene un ministerio hacia nosotros para poder desarrollar su ministerio por medio de nosotros. Por favor, quiero que note la intercesión del Espíritu Santo. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora quiero que ponga atención al verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y Cristo intercede por nosotros. Pero quiero que sepa que hay una diferencia en los lugares de esa intercesión. Cristo intercede por nosotros estando a la diestra de su Padre. El Espíritu Santo intercede por nosotros estando en nosotros. También hay una diferencia en el propósito de la intercesión. Yo soy el objeto de la intercesión de Cristo. Él intercede por mí estando a la diestra de Dios. Pero yo soy el vehículo de la intercesión del Espíritu Santo. Él está intercediendo por otros, por mi intermedio. El Espíritu Santo no solo me da ese ministerio, sino que Él mismo me ministra a mí para poder ministrar a otros a través mío, para que el mundo sea alcanzado con las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Dios quiere levantar iglesias que sepan cómo interceder. Oro porque se levanten pastores que supliquen, que giman por sus congregaciones, por sus iglesias, para que sean iglesias genuinamente intercesoras, creyentes que sepan orar en el Espíritu, que permitan que el Espíritu Santo les ministre y que ministre por medio de ellos, para que nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras ciudades y últimamente el mundo entero pueda sentir el impacto de creyentes e iglesias que están en las manos y en la voluntad de un Dios todopoderoso. ¿Qué significa la oración para usted? ¿Un recurso espiritual de emergencia? Cuando todo lo demás que ha tratado no le ha dado ningún resultado. ¿Cuál es su relación íntima, personal con Dios? Usted no puede tener esa relación sino por medio del Señor Jesucristo, cuando haya sido salvo por Él, cuando haya nacido de nuevo. ¿No le gustaría tener esa realidad, esa seguridad ahora mismo?
Entonces le invito a hacer una decisión, a orar una sencilla oración conmigo, pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios está más interesado en su alma que en sus cualidades gramaticales. Ore y diga: querido Dios, reconozco que hasta ahora mi vida de oración ha sido casi inexistente, circunstancial y vacía. Gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje. Me acerco a ti en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, solo tú pudiste amarme a tal punto de entregar tu propia vida como pago por la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme, sanarme. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón. Deseo tenerte como mi Salvador y mi Señor y entregarte el control total de mi vida. Haz de mí un instrumento útil y de bendición en tus manos. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti ni de tu palabra, a pesar de las circunstancias o a pesar de las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén.